Te quiero preguntar desde lo más básico, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Desde lo más básico que es la inteligencia artificial. Ve, la inteligencia artificial tiene un problema y eso es como lo decía Asimov hace mucho rato. Finalmente, cuando vos no entendés cómo funcionan las cosas, son magia. Y toda tecnología es magia. Porque al final eso hace, pues ahora que vivimos, acabamos de vivir el proceso de que todas las fotos se convirtieran en Gimli. Realmente, ¿cómo lo hace? O sea, realmente no es fácil de decir el píxel y qué hace y demás. Entonces la inteligencia artificial, y vamos a seguir llamando inteligencia artificial a algo que se va a ir moviendo. Entonces no hay una definición clara de inteligencia artificial de es hasta aquí o hacia atrás. ¿Por qué te lo hago así? La gente pues que está escuchando que sí sabe inteligencia artificial dice, no, no, claro que hay una definición. No, lo que pasa es que en los 50 que arranca este cuento, que arrancamos en los años 50, en los años 50 pues la computación no era lo que tenemos hoy en día. O sea, el computador que tenés vos ahí en los 50 pues serían varios Inmenso, ¿no? salones y unas cosas inmensas, y ni eso, ¿cierto? Porque mandamos a la luna, mandamos con un computador mucho más pequeño que lo que puede hacer un iPhone hoy en día, ¿cierto? Pero entonces la computación de los 50 era un ejercicio de patrones, de empezar a detectar, al principio viene de todo el ejercicio militar, de hacer patrones para misiles, dónde van a caer, dónde podemos interactuar, y empezamos a ver que con estos algoritmos iniciales podemos empezar a tener ese punto. La inteligencia, el término inteligencia lo acuñan después, pero es que esto empieza a pensar entre comillas, y por eso sale el test de Turing, donde Turing dice vamos a llegar en un punto donde no vamos a saber cuándo es una respuesta de una máquina, cuándo es una persona, y estamos hablando de al inicio de este mundo, o sea, al inicio de los 60. De hecho, mucha gente ahora que te preguntaba por los robots, los que son más viejitos te van a decir, no, yo quiero una robotina para que me arregle la casa y lo demás, que es el robot de los supersónicos, los Jetsons. Ujú. Y robotina es un invento de los 60, cuando todavía esto no existía a ese nivel. Después, entre los 60 y los 80 se conoce como el primer invierno de la inteligencia artificial, que es que no pasa nada. O sea, hay investigaciones, pero no hay nada como uno diga así como estamos viendo ahora, que es súper exponencial, sino que era pues muy lento. O sea, en 20 años pues pasa mucha ciencia ficción, pero no pasa como es que están haciendo esto. En los 80 empezamos a detectar algoritmos para hacer búsquedas más rápidas. Entonces aprendemos a hacer búsquedas en todos los sistemas de información de una manera más rápida. Entonces la inteligencia artificial en los 80 se concentra en apoyar ese tipo de cosas, en apoyar búsquedas, información, o sea, gestión del conocimiento. Entonces no es una inteligencia pues de que él sea creativo, o sea, creativo, creador de contenido, sino que lo que hace es eso, vuelve como un metabuscador, vos puedes buscar. Después en los 90 empezamos a interactuar de manera de logística, entonces vienen los temas como los GPS, como los Garmin, donde empezás a ver es cómo puedes hacer caminos, esos son flujos, esos ya son pesos en un algoritmo de flujos, que es como lo que vimos pues que en ese momento empezamos a ver cómo juegan al ajedrez. Entonces le ganaron a Kasparov y demás, porque al final esos son árboles de decisiones. Entonces lo que empezaba a pasar era que la inteligencia artificial son máquinas que son capaces de armarte todo el árbol de decisiones. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces el ajedrez, ¿qué es? Vos sabes que una buena jugada de ajedrez es cuando vos te adelantas mucho en el partido. Entonces si yo hago este movimiento, me va a mover acá y demás. Entonces empezaron a ver, entonces ahí es cuando IBM saca Deep Blue, y Deep Blue es una máquina que es capaz de ir muy profunda en términos de pensar, entonces podía calcular muchas posiciones, y así pues es como perdimos contra Deep Blue. Pero si miras eso, él no es que sea ni creativo, sino que él es capaz de hacer muchas cosas con la información que tiene. Ok. Y ahí nos metemos en el mundo, lo que te decía ahorita, pero es que entonces yo tengo un tema limitado de cómo le enseño. ¿Qué pasa si él aprende solo? Entonces llegamos al mundo del aprendizaje de máquina, Machine Learning. Y por eso es que te decía que la definición se empieza a mover, porque cuando los algoritmos que tenemos hoy en día, nosotros decimos, es que esto es inteligencia artificial, pero ya se vuelve tan tradicional que es como el de Netflix, Waze y demás, entonces ya uno dice eso es Machine Learning, eso es ese algoritmo que donde él aprendió. Y al final es un algoritmo, entonces al final todo va a ser software, todo es software,
pero uno es cuando esto no lo detectamos y lo hacemos, que es lo que se mueve, cuando ya empezamos a saber exactamente cómo lo hace, lo vamos pasando, pues porque ya avanzamos en esa profundidad, porque o sea, el campo es muy amplio. Machine Learning fue una versión donde él aprende solo, después viene Deep Learning, que es mucho más profundo. Es un tema de definición, pues para que no nos enredemos en el tecnicismo de hasta dónde va. Y la inteligencia artificial actual que estamos utilizando todos y la que estamos hablando hoy, es la inteligencia artificial generativa, que genera a través de información preentrenada. Es a partir de todo esto que se hace con Machine Learning y Deep Learning, que él aprende de todo eso, entonces como ya sabe miles de cosas o sabe miles de textos y se ha leído a todo Borges, es capaz de decirnos en un párrafo temas centrales de Borges. Entonces es capaz de construir ese texto. O le podrías decir, entonces vení, haceme un poema como Borges. ¿Por qué? Porque ya se aprendió cómo funcionaba Borges y él es capaz de crear, entre comillas, porque no es creación de invención, sino lo que hace es como un lorito, es capaz de hacer como un lorito de repetir palabras. Entonces es muy divertido. ¿Cómo aprenden los loritos? Uno se ríe, entonces el lorito gana, usted le da la galleta al lorito y así era lo que hacíamos. Por eso el GPT es Generative Pre-Training Transformer. Es preentrenado, o sea, hay un refuerzo positivo. Esto es como si fuera un millennial, vos le das un refuerzo, entonces hay unos refuerzos, hay un entrenamiento, por eso se demoran tanto los entrenamientos y demás. Hay un montón de algoritmos ya para que el entrenamiento no sean humanos, porque hubo una época en la que eso era personas de esto está bueno, está malo, está bueno, está malo. Ya hay un montón de algoritmos donde eso no son humanos, son robots contra ellos mismos haciendo cosas, pero estamos en ese punto. O sea, la inteligencia artificial realmente esto por detrás son números. La inteligencia artificial no te entiende. O sea, no es como, ay, mira, me entendió lo que le estaba diciendo. No, ella lo convirtió en lo que ella entiende y esos son números y por detrás son grafos y mapas de conexiones y puede conectar cosas. En esta época lo que vemos es, por eso llama alucinaciones, porque dice muchas mentiras, porque puede conectar. Lo que pasa es que el entrenamiento viene de fuentes que tampoco sabemos que estén tan limpias. O sea, está entrenado en Internet. ¿Cuántas mentiras hay en Internet? ¿Cuánta basura está ahí? Y ella no puede saber esto es basura, esto no es basura. Está dentro de su entrenamiento, lo tiene. Entonces, es donde estamos. Pero por eso es ese mundo de información, por eso cada vez que ves noticias de un nuevo modelo te hablan del número de parámetros. O sea, si nos devolvemos a cómo empezó esto y vos estás en una cancha como el Atanasio o una cancha de fútbol como tal, la capacidad y los temas de entrenamiento por allá al origen sería como una botella en una esquina del estadio, una sola botella de gaseosa en una esquina del estadio. Después, cuando estamos hablando de los noventas, cuando los noventas, o sea, casi el 2010, antes por ahí, en esa franja de esos 20 años, hay unos algoritmos de Google para detectar si es un gato o no es un gato. Es una risa. Eso es como decir 5 o 6 personas en el estadio, frente a lo que tenemos hoy en día, que es llenar el estadio. Esa es la información que tiene la inteligencia artificial. Entonces, mira el tamaño. Y eso es lo que empieza a pasar. Entonces ya al principio hacíamos unas cosas muy brutales con muy poquita información, pues hoy en día muy grande. Por lo que te decía yo ahora, pues por detrás lo que sea que yo haga, voy a tener una de estas porque yo no tengo tantos datos como para tener una para mí. No tiene sentido. Porque todas estas otras son, o sea, es que yo no alcanzaría ni a la botella de gaseosa pues en esta analogía del estadio. Entonces no, venga, déjese llevar por estas otras que son más grandes. Lo que pasa es que tenemos que detectar que probablemente la mitad de información que haya en ese estadio tenga sesgos, tenga mala información, pues eso también pesa.